En los últimos días hemos sido testigos de una discusión en el Pleno del Alto Tribunal Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este acontecimiento ha sido catalogado por algunos especialistas como una sesión histórica, puesto que se ponen en discusión algunos problemas centrales del sistema jurídico nacional. Para esta problemática tan importante para nuestro país, se encuentran hoy con nosotros Eunice Rendón. Ella es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París, experta en seguridad y bioética. Bienvenida, Eunice. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Alejandra Hernández. Ella es investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, especialista en sistema penal. Hola, Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Aquiles. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y también está con nosotros Marcos Medrano. Él es abogado por la UNAM, especialista en Derecho Parlamentario y Constitucional. Marcos, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Buenas noches y un saludo a todos. Muchas gracias, Aquiles. Creo que sin más preámbulo podemos pasar a lo que nos importa discutir, la cuestión que nos trae el día de hoy, porque desde hace algún tiempo las medidas cautelares de los procesos judiciales han sido objeto de algunas polémicas. Hoy en Lo Marginal en el Centro buscaremos las causas por las cuales esta cuestión resulta tan espinosa. No quisiera que nos centráramos tanto en esta discusión el día de hoy, en la discusión que se está teniendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino más bien en la evaluación y en la crítica a la medida cautelar que significa la prisión preventiva oficiosa. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar contigo, Eunice, para que a la audiencia nos quede un poco más clara también qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué se está discutiendo en la Corte. Mira, creo que lo más importante es mencionar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que se suponía iba a ser excepcional, pero que desafortunadamente se ha vuelto la regla. Y lo más importante, esta medida cautelar priva de la libertad a la persona que es acusada sin que se le haya probado su culpabilidad. Entonces, creo que eso es el punto más importante. Esta medida cautelar existe de la mano de otras medidas cautelares, ¿no?, que no han sido tan utilizadas como esta, y lo malo creo aquí es también, repito, el uso que se le ha dado tan indiscriminado a esta medida, de tal forma que hay estados como Oaxaca o la Ciudad de México, en donde casi el 100% de los casos de las personas que están privadas de su libertad se dan por esta vía, o peor aún, por ejemplo, el caso de las mujeres privadas de la libertad. Hoy hay más mujeres privadas de la libertad por esta vía de preventiva oficiosa que por cualquier otra. Entonces creo que la exageración de la figura es un problema, y nada más un dato adicional para el contexto, que es hoy en México el 40% de las personas que están privadas de su libertad están también bajo esta medida oficiosa, que, repito, no sabemos, 92,000 personas son ese 40%, y esas 92,000 personas no sabemos si son o no son culpables de lo que se les está acusando, y ahí también, y creo que hay que contextualizar, así como varios ministros lo mencionaron, el propio ministro Aguilar ponente, hay que contextualizarlo en la parte legal, que ha sido una discusión ahí muy leguleya la de la Corte, pero también hay que contextualizarlo en la parte realidad. La realidad mexicana es que el acceso a la justicia es desigual, y les dejo solo un dato ahí sobre la mesa. Por ejemplo, las personas, estos que hablaba el subsecretario Mejía, ¿no?, los de cuello blanco van a quedar libres, y los feminicidas y los terroristas y los del mal, y la realidad no es esa. La mayoría de las personas que están por la vía oficiosa son delitos menores, muchos de ellos robos, robo a casa habitación, o sea, no justifico esos delitos, pero sí creo que es importante
ver quiénes están bajo esta figura. Y, por ejemplo, ahí el subsecretario utilizaba los de cuello blanco. Esos son los que menos están por esta vía, porque finalmente tienen, primero, dinero para pagar una defensa adecuada y segundo, para pagar sobornos también, que también se estila desafortunadamente. Entonces, aquí nada más dejo el dato duro. En el 60% de los casos que el abogado es un abogado privado, un abogado pagado, en el 60% de los casos logra probar la inocencia de sus entes, mientras que los abogados de oficio únicamente lo logran en el 27% de los casos. Y esto porque tienen muchos de estos, demasiados casos que atender, y porque lo hacen con mucho menos atención, en fin, y todos los vicios que hay en estos procesos. Entonces la igualdad en el acceso a la justicia pues no existe, y creo que ese es otro tema importante a considerar en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Siguiendo con con este primer bloque, Alejandra, te quería preguntar, ¿cuáles crees o cuáles son, mejor dicho, las razones para que exista una medida cautelar como la prisión preventiva oficiosa? ¿Todos los delitos ameritan prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué está consagrada en el artículo 19 de la Constitución esta figura cautelar? Así es, Aquiles. Pues como bien mencionabas, la prisión preventiva oficiosa se incorpora en este artículo 19 constitucional, donde se prevé un catálogo que alberga alrededor de 18 conductas delictivas. Y esto ha sido reformado a través de los años, ¿no? Empezamos con un catálogo un poco contenido en 2011, 2008, después hubo unas reformas y la última en 2019 donde se aumentó este catálogo casi al doble. Entonces, como bien mencionaba Eunice, es una medida restrictiva de derechos, restringe por completo la libertad personal, que es contraria al principio y al derecho a la presunción de inocencia, y releva al Ministerio Público de justificar la idoneidad o la necesidad de imponer esta medida. ¿Qué quiere decir eso? Rutinariamente en las audiencias iniciales, cuando se debate la imposición de una medida cautelar, el Ministerio Público debería tener la obligación siempre de justificar por qué es necesario imponer a la persona imputada, que es esta persona a la que el Ministerio Público está investigando o le está imputando un delito, tiene que justificar algo que se le llama como riesgo procesal. ¿Y qué quiere decir esto? Por una parte, que la persona, si es que estuviese en libertad, podría, digamos, atentar contra la integridad de la víctima, o podría sustraerse de la acción de la justicia, es decir, darse a la fuga, o que podría, por otro lado, obstaculizar la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Destruir pruebas o influir en el ánimo de algún testigo, o incluso coaccionar o amenazar a las personas que le investigan, ¿no? Personal de las fiscalías o de los tribunales. Pero si el Ministerio Público le quitas esta obligación de justificar esa cautela, de investigar ese riesgo procesal, el Ministerio Público tiene carta blanca, digamos, o cheque en blanco para imponer esa prisión preventiva de manera oficiosa y sin justificar cuál es el riesgo que hay detrás de la persona imputada, y entonces se desdibuja, digamos, esta obligación que tiene de justificar o de motivar debidamente en audiencia sus resoluciones, y el juez puede entonces encarcelar preventivamente a una persona sin esta justificación. Y es una medida que, como sostiene el proyecto del ministro Luis María Aguilar, es contraria a las normas de derecho internacional de las cuales México es parte, ha ratificado, son obligatorias. También es contrario a la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una jurisdicción que también ha reconocido el Estado mexicano como obligatoria. Y estamos entonces frente a este debate de qué norma constitucional debe prevalecer. Si lo que prevé el artículo 16, lo que prevé el artículo primero, ¿no? De esta obligación de todas las autoridades de reconocer, garantizar, proteger los derechos humanos, y también, por supuesto, del criterio pro persona, que quiere decir que siempre debemos de privilegiar la protección más amplia de los derechos humanos a la persona imputada. Esta es la discusión medular que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué precepto constitucional es el que debemos de privilegiar? ¿Cuál protege mejor los derechos humanos de la persona imputada? Me parece muy interesante este primer acercamiento al problema. Sin embargo, creo que convendría también evaluar un poco las consecuencias, si ha sido efectiva esta prisión preventiva. Y te quería preguntar a ti, Marco, un poco en este sentido, ¿ha servido para disminuir, por ejemplo, los delitos
mediante los cuales se puede imponer una prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál ha sido su desempeño? ¿Ha sido un éxito? ¿Ha sido un fracaso? ¿Ha disminuido la delincuencia? ¿Cómo lo piensas tú? Sí, claro, Aquiles, gracias. Mira, una de las cuestiones importantes, porque esta pregunta se enlaza con lo último que decías, pensando en la realidad social, el por qué la existencia de la prisión preventiva, es precisamente que el aparato judicial no está capacitado o no está entregando los resultados necesarios en cuestión de la criminalidad existente, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar la percepción que da tener más gente en la cárcel desde un gobierno a la percepción que da resolver el acumulado de sentencias que no se han dictado, la prisión preventiva oficiosa hace cierto sentido, ¿no? Porque es más fácil dar una percepción de que el Ministerio Público y el juez están encerrando a algunas personas presuntamente culpables de algún delito sin que haya una justicia de por medio, ¿no? Sin que haya una sentencia, perdón, de por medio. Entonces, los resultados de esta prisión preventiva oficiosa no han sido disminuir la criminalidad en el sentido de que sea justicia, sino aparentar que hay menos impunidad, que son cosas bien distintas, ¿no? Ya señalaba Eunice algunos de los datos de las verdaderas consecuencias de la prisión preventiva oficiosa. Gente que tiene muchísimo más tiempo en prisión preventiva oficiosa que quizá lo que podría haber obtenido como sentencia por determinado delito. El propio ministro Aguilar en su proyecto de sentencia señala algunos ejemplos, ¿no? Quizá para algún delito como contrabando la pena mínima podría ser menor que el tiempo que pasa en prisión preventiva oficiosa por no tener una sentencia. También señalaba el dato de cuántas personas se encuentran recluidas sin sentencia y eso nos da a nosotros una visión de la real efectividad que tiene la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Otra de las cuestiones en donde no cumple la prisión preventiva oficiosa como una posibilidad de desarrollo del sistema penal es que precisamente el Ministerio Público no se ha abocado ahora a mejorar sus facultades y sus posibilidades de investigación. El juez tampoco tiene un peso directo en el análisis de los casos concretos, es decir, ya él no analiza y valora la situación del caso para saber si la prisión preventiva oficiosa, si la prisión preventiva, perdón, es la medida cautelar idónea. Antes de la prisión preventiva hay otras 13 medidas aproximadamente que se pueden aplicar para evitar que precisamente ese riesgo procesal del que hablaba Alejandra no se lleve a cabo, ¿no? Tiene que ir a comparecer ante el juez determinado tiempo, se le puede congelar cuentas bancarias, no se le permite salir del país, etcétera. Entonces, la prisión preventiva oficiosa no responde al problema estructural de criminalidad, que es atender otros problemas que originan precisamente que haya focos de delictuosos en algunos estados y en general en México, ¿no? Es también importante recalcar que no cumple la prisión preventiva con los tratados internacionales que México ha firmado y en este sentido no es propia de un Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Y si nosotros no nos atenemos a consolidar ese Estado, muy difícilmente vamos a poder garantizar de manera correcta los derechos que queremos que se salvaguarden constitucionalmente, porque la prisión preventiva oficiosa es más bien una salida fácil, una salida aparente a los problemas, pero que no resuelve problemas estructurales en cuanto a lo que la criminalidad está causando. Sí, retomando el sentido de lo que mencionabas al inicio, me parece, no sé si comparten conmigo la noción de que hay un consenso en la sociedad mexicana como un sentido común generalizado a causa probablemente del aumento de la violencia, a causa del aumento de la delincuencia en las calles. Hay un sector que se encuentra seducido por un punitivismo exacerbado que ve con muy buenos ojos figuras como estas porque dan la impresión, la sensación, la simulación de que se combate la delincuencia y surge también unas ganas de castigar a como se dé lugar. Quizá eso también, como mencionabas al inicio y que me parecía muy interesante, motiva la permanencia de una medida cautelar tan polémica en nuestra Constitución. Y siguiendo esto, te quería preguntar, Eunice, ¿crees, o más bien, la prisión preventiva oficiosa atenta, por ejemplo, contra la presunción de inocencia? Y si es así,
¿por qué el presidente y por qué la postura fijada por el Ejecutivo están en contra de la aplicación, de la anulación de la prisión preventiva oficiosa? Pues yo creo que efectivamente el problema es ese, ¿no? Que justamente va en contra de la presunción de inocencia y priva de la libertad a las personas, que creo que es una cuestión muy valiosa, nuestra libertad. Hay otras medidas cautelares que pudieran aplicarse y que creo que van más acorde con algunos de los delitos que, como decía Alejandra, además el catálogo se ha ido ampliando y ese es otro de los problemas. Este populismo penal que pareciera que toda, pues ya está Vera, no sé quién, eso ya es prisión preventiva. O sea, el aumentar el catálogo tampoco ayuda. De hecho, a partir de esa ampliación del catálogo en 2019, vemos cómo se llenan más las cárceles, que de por sí ya estaban muchas de ellas sobrepobladas. Entonces, hoy, según la encuesta de población penitenciaria, vemos cómo el 50% de las personas privadas de su libertad comparten la celda con al menos 5 personas, y de ese 50%, el casi 14% comparte celda con más de 15 personas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque finalmente hay otra cosa que ver en la realidad mexicana, más allá de la norma y del deber ser, que es, pues las cárceles en México no reinsertan a nadie, o sea, es decir, a pesar de que ya están los 5 ejes de la reinserción, o sea, la norma está muy bonita. El problema es la aplicación de nuevo y la realidad de nuestras cárceles. El del 55% de las cárceles ni siquiera están bien separados los sentenciados de los que no, los que cometieron delitos graves de los que no. Entonces, de tal forma que alguien que a lo mejor entró, y pongámosle que sí es culpable, por un delito menor, puede salir de ahí un gran delincuente, simplemente porque, y eso no es motivo de esta discusión, pero también estas penas que dan enormes, ¿no? O sea, se robó unas llantas de coche, 12 años, y pues sí, a vez de robar llantas de coche, a lo mejor ya va a salir y va a secuestrar gente. O sea, es decir, sí hay ahí un ambiente criminógeno en la cárcel y esta falta de separación por tipos de delito que sin duda también genera otros factores de riesgo. Entonces, es también importante mencionarlo porque todos estos legisladores, decía ayer yo creo que de manera penosa la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Como, no, el legislador sabe lo que hace. Yo no creo que sepa tanto lo que hace a la ampliar el catálogo de medidas sin ni siquiera ponerle un peso más a la reinserción social o como si la gente una vez metida en la cárcel desapareciera. O sea, es decir, no vemos lo demás que implica, porque aquí se habla del derecho a la libertad, del derecho a la presunción de inocencia, etcétera, pero también, pues, esto afecta muchos otros aspectos de la vida de la persona. O sea, es decir, en la cárcel todo cuesta. Entonces, además, no solamente pierdes la oportunidad de generar recursos para ti y tu familia, sino que además tienes que conseguir recursos para pagar ahí tu mínima seguridad. Luego, además de esa situación de costos de la cárcel, los costos colaterales para la familia, o sea, ya sin decir el estigma, etcétera. Luego, por ejemplo, pongamos, este es un caso real, que a mí que me toca de trabajo dentro de las prisiones, alguien entró a la cárcel con esta prisión preventiva oficiosa, 3 años después, sale que no es culpable, ¿no? Y ya salió a la cárcel. Pero ¿qué pasó? ¿Quién le va a regresar sus 3 años, ¿no? De vida en la cárcel? ¿Quién le va a regresar el dinero que no ganó esos 3 años y que la familia tuvo que ver cómo se las arreglaba y además conseguir dinero para una defensa, en fin? Y además sale y trata de buscar un trabajo y pues ya tiene ahí una marca de que estuvo en la cárcel y la gente desafortunadamente, aunque la ley diga otra cosa, sigue considerando eso como un factor importante a la hora de reclutar a alguien. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto en la Corte es que escuché a cada uno de los ministros, ¿no? Y pues básicamente yo, más allá de que vayan a votar en contra o a favor, que eso lo vamos a ver el jueves porque el propio ministro ponente pidió cambiar algunas cosas y que la votación fuera, ¿ves? Entonces nos tienen así, con la angustia, aunque parece que todo, pues no se va a eliminar, ¿no? Por lo que dicen, pero quisiera entonces destacar los argumentos, es decir, yo lo dividiría en 4, básicamente, ¿no? En 3, más bien. Uno, que es la ministra Yasmín, ¿no? Que ella dice, casi, a mí me gusta la prisión preventiva oficiosa, es decir, ahí está, y en México casi que es excepcional, está todo perfecto, y los legisladores saben lo que hacen, ¿no? Entonces, ella está por esa postura. Luego vemos a Loreta, ya me parece que a Pérez Dayán, ¿no? Que dicen, no me gusta la prisión preventiva oficiosa, pero no hay nada que hacer, y así se va a quedar, ¿no? Y finalmente, el resto de los ministros, todos los demás,
a favor o si no están a favor, ¿no? Toda su ponencia o en lo que presentaron, pues ponían elementos en contra de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, aquí el pretexto es un poco, y ya con esto me callo, lo prometo, lo que decía Alejandra. Es decir, hablan, o sea, como que no nos toca a nosotros el tema de la Constitución, o sea, es decir, en vez de interpretar el artículo primero, como decía Alejandra, en donde si yo estoy firmando estos tratados internacionales y protegen más los derechos humanos de las personas, entonces lo voy a validar, que eso sería una interpretación de la Constitución, pues se lavan, yo siento, un poco las manos con esta interpretación antigua, ¿no? O con esta valoración, incluso Saldívar se los dijo hoy, ¿no? O sea, ustedes están haciendo un análisis del pasado y el mismo ministro Aguilar también decía, hay que hacer un análisis y una interpretación de la Constitución en dos puntos, dinámica y a la altura de la realidad que tenemos frente hoy. Y creo que eso es lo que está faltando hoy en la discusión o más bien en la propuesta de muchos de los ministros que dicen que sí es una figura del terror, que no estén de acuerdo que exista, pero aún así van a votar en contra de la eliminación. Sí, para continuar con esta discusión, quería preguntarte, Alejandra, un poco cuáles serían los beneficios de eliminar una figura cautelar tan polémica como esta para la sociedad mexicana y un poco lanzarte la misma pregunta, ¿por qué hay una negativa por parte del Ejecutivo digamos, eliminar esta figura tan polémica? Claro, Aquiles, pues como bien ya se mencionaba anteriormente, creo que es, digamos, en el debate público, en la opinión pública, jala mucho el que una persona esté bajo prisión preventiva durante su proceso, porque la sociedad tiene esta idea y tal vez ha sido parte de nosotros como sociedad civil, que hemos dejado de lado la importancia de socializar el sistema de justicia penal, ¿no? Y de dar a entender a las personas cuál es el rol de cada regla procesal y cuál es la dinámica del sistema, porque está la percepción social de que si una persona lleva en libertad su proceso, eso es sinónimo de impunidad, cuando en realidad no es así. Digamos, hay un observatorio que le llaman Observatorio de UMECAS, que lleva el Instituto de Justicia Procesal Penal, que les invito a consultar, donde alrededor de 80-90% de las personas que llevan su proceso en libertad concluyen el mismo, es decir, no se sustraen de la justicia, no se dan a la fuga, sino concurren a sus audiencias con normalidad, ¿no? Entonces, sí es por parte de los gobernadores y en general de todos los titulares del Ejecutivo muy fuerte esta presión social de aumentar el número de personas recluidas, aunque en realidad no veamos procesos de principio a fin, no hay respeto a la presunción de inocencia, hay, digamos, violaciones graves a derechos humanos. Entonces, justificar eso políticamente es atractivo para los políticos. No hemos logrado blindar las reglas procesales del sistema de justicia penal digamos, de esta presión pública, mediática. Y aquí yo también quisiera compartir con ustedes algunos datos. Hemos sistematizado información proveniente de fiscalías y tribunales y durante 2021, de todas las personas que estuvieron bajo prisión preventiva, únicamente 2 de cada 10 llegan a una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de las 8 personas o salen bajo una suspensión condicional a proceso, o salen mediante un acuerdo reparatorio, o salen mediante una sentencia absolutoria. Y de estas 2 de cada 10 que sí llegan a una sentencia condenatoria, la mayoría lo hacen a través de un procedimiento abreviado, que es esta figura donde las personas renuncian a su derecho a un juicio a cambio de recibir una reducción en su condena. ¿Qué se traduce en esto? Que en realidad las fiscalías, sobre pretexto de la prisión preventiva, no están investigando ni mejor ni más eficazmente. Al contrario, solamente están haciendo que las personas permanezcan más tiempo privadas de su libertad y al final salgan del sistema a través de una suspensión condicional del proceso, a través de un acuerdo reparatorio o absueltas. Es decir, no hay evidencia empírica, no hay datos cuantitativos que permitan sostener que hay algún tipo de beneficio procesal de utilizar mayormente esta prisión preventiva, ya sea de carácter oficioso o justificado. Tampoco podemos ver que haya algún tipo de beneficio en términos de frenar al fenómeno delictivo, ¿no? Podemos analizar las cifras de incidencia delictiva de los últimos años y dejando de fuera este periodo de enero 2020 a marzo 2021, donde se vio una reducción, digamos, sustantiva en algunos delitos que podemos atribuir mayormente a la pandemia por COVID-2019. Incluso si consideramos la pandemia, hay delitos, por ejemplo, el de extorsión o el de narcomenudeo,
que no se vieron impactados negativamente o reducidos en el periodo de pandemia, incluso conservaron esa tendencia alcista que ya llevaban previamente. Y consideramos también, ponemos a un lado los datos de las personas que están bajo prisión preventiva, que han sido igualmente altos desde 2012 hasta la fecha, como ya mencionaba Eunice, 93,000 personas privadas de su libertad sin sentencia. No hay una relación, digamos, ni una inferencia que podamos hacer de cómo se comportan esos dos fenómenos, ¿no? Entonces, ni previenen, ni, digamos, reducen de alguna forma la incidencia delictiva, ni tampoco ayudan a las fiscalías a investigar mejor, ni a ser más eficaces con sus procesos. Entonces, en realidad, nada más, digamos, es una carta que se usa en el debate público, una carta política que se utiliza por los gobernadores, por los fiscales, para apaciguar un poco este reclamo justificadísimo de la sociedad, de los altos niveles de impunidad, de los altos niveles de inseguridad, pero en realidad no se traduce en un mejor sistema de justicia penal, en sentencias de mejor calidad, en procesos más sólidos, sino únicamente beneficia, digamos, a este ambiente político discrecional y en perjuicio de los derechos de las personas imputadas, que normalmente son las personas más desprotegidas, con menor acceso a una defensa técnica de calidad. Ya mencionaba Eunice, lamentablemente los delitos por los que más se impone la prisión preventiva son robo, narcomenudeo, violencia familiar, delitos que están muy alejados de la criminalidad compleja que nos azota a nosotros, a los mexicanos, muy alejados de estas redes criminales que, digamos, sacan el mejor partido de las debilidades que tienen las instituciones. Entonces, esto es lo que puedo compartir con ustedes en términos de datos y de cómo veo yo el panorama de por qué persiste esta Sí, sí. intención de seguir adelante con la prisión preventiva. No, me parece que ha sido sumamente nítido, sumamente claro, y creo que es muy importante que se digan cosas así de una manera tan pedagógica incluso, para que entendamos también que este afán de castigo, que este afán punitivista, que este populismo punitivista es muy perjudicial en muchos aspectos para la impartición de justicia. Me parece que es muy interesante, y para cerrar me gustaría también, Marco, un poco que me hablaras acerca de esta cuestión de por qué la prisión preventiva atenta, por ejemplo, contra los derechos humanos, y por qué se mantiene, y por qué también el presidente, por qué el Ejecutivo intenta incluso, como se mencionaba anteriormente, ampliar el catálogo de delitos. Sí, Aquiles, la pregunta resulta muy pertinente, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Efectivamente, como señala Alejandra, esta cuestión, bajo una percepción popular que tenemos, pues es un buen escalón político, y en el contexto actual de las elecciones que se vienen, creo que también es jalar agua para su molino desde este lado, ¿no? El Poder Legislativo ha intentado de todas las maneras justificar cualquier acto que le dé mayor poder al Estado para ejercer actos de autoridad arbitrarios, casi como muchas veces es la prisión preventiva oficiosa e incluso la justificada, que a veces es muy fácil también para los jueces echarla a andar. Entonces yo creo que responde precisamente a dar una mejor percepción de justicia, lo cual, como ya revisamos, es incorrecto. Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijo que era una salida también para cuidar a los jueces y al Poder Judicial, ¿no? Es decir, que ellos ya no pudieran decirle que no a encerrar a un delincuente de crimen organizado porque tiene los medios para sobornar. Entonces, como la prisión preventiva oficiosa existe, entonces hay que atrapar a este individuo, y entonces se va a quedar ahí adentro el tiempo que sea necesario. Pero lo cierto es que la prisión justificada podría existir para llevar a cabo estas labores, ¿no? Y en última instancia, en una sentencia, el juez va a tener la responsabilidad de juzgar, no importa si por prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada, y no está, o sea, alguien tiene que decidir qué va a pasar con la persona imputada, ¿no? Entonces, en realidad, lo que se está haciendo es una violación flagrante a los derechos humanos, desde la presunción de inocencia hasta la libertad y otros derechos que se van concatenando en el sistema. La Corte Interamericana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya ha reconocido la inconstitucionalidad. Si nosotros hacemos un análisis integral de lo que tiene nuestra Constitución, nos damos cuenta de que
en efecto hay una antinomia entre las normas que existen, ¿no? La Corte va a salirse por la libre, digamos, al excusarse de poder modificar la Constitución, es decir, de inaplicar, no invalidar, de inaplicar a través de invalidar las leyes, los artículos en las leyes generales. El segundo párrafo perdón, la segunda parte del segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que precisamente contiene el catálogo de delitos. Ahora, otra cosa interesante es que el legislativo incluso intenta ampliar el catálogo de delitos a partir de interpretaciones que hace de la Constitución, ¿no? En los delitos fiscales, por ejemplo, lo que está haciendo el Poder Legislativo es interpretar que hay ciertos delitos, perdón, ciertas conductas que pudieran ser consideradas como de seguridad nacional, y entonces desprende del artículo 19, que en efecto contempla delitos contra la seguridad nacional como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, despliega entonces ese mismo razonamiento al Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y entonces hay una desproporcionalidad también de la medida cautelar, y es otra violación a derechos humanos. Yo creo, como han manifestado aquí en este panel, que el presidente y aliados están intentando dar una percepción de que hay cambios que están asegurando que los delincuentes van a pasar tiempo en la cárcel, ¿no? Pero la realidad es otra, y hay que comparar cuáles son los datos que tenemos para ver si efectivamente la prisión preventiva oficiosa está dando resultados. Que además, algo muy importante que se maneja en el proyecto no es eliminar la prisión preventiva de todos lados, ¿no? O sea, está queriendo eliminar ese carácter automático contra algunos delitos, la prisión preventiva oficiosa, sin menoscabo de la existencia de la prisión preventiva justificada, que es cuando el Ministerio Público aporta datos para decir, mira, este individuo puede sustraerse de la justicia por esto, juez califica una prisión preventiva que se está justificando a través de esto, es decir, está fundada y motivada, y entonces se encierra a esta persona, ¿no? El análisis del caso concreto en el sistema de justicia penal debería ser más importante de lo que es en México, que en realidad lo que debería ser excepción es ahora regla general. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quisiera poder seguir discutiendo sobre esto. Me parece que incluso podemos discutir en otra ocasión, seguir con esta discusión, pero me parece necesario terminar con la idea de que para que exista justicia social es necesario primero que exista justicia a secas. La figura cautelar, como lo hemos visto de la prisión preventiva oficiosa, como se ha visto en este panel, me parece que ha sido utilizada en algunos momentos con fines políticos. Y como siempre, la gente que más padece los estragos de esta ausencia de justicia es la gente más desprotegida, utilizada muchas veces para maquillar las cifras de la lucha contra la delincuencia para que parezca que se está haciendo algo. Los más pobres siempre son los que pagan los platos rotos. Esto ha sido todo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Alejandra. Espero que puedan acceder a venir en cualquier otro momento. Nos vemos en próximas emisiones.